Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de viernes. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de clase de nuestro curso de inglés básico nivel 1. Y bueno, entonces hoy vamos a continuar con mucho más vocabulario para que podamos empezar a ensamblar frases teniendo algo más de material. Ok, previamente hablamos de los temas, para quienes no pudieron conectarse de pronto el miércoles por el cambio de horario repentino que me tocó hacer. Hablamos acerca de los meses del año, los números cardinales y los números ordinales. Les pedí que fueran haciendo de pronto la práctica de enumerar, dar los números uno a uno de su número telefónico, y también empezaran a practicar para decir, por ejemplo, cosas como el día de su nacimiento, su día de cumpleaños, y usar entonces los números con esa función mezclándolos también con los meses del año. ¿Listo? Hoy entonces vamos a empezar a engrosar también el vocabulario que se refiere a su información personal e información personal de pronto de alguien que conocemos también. Y entonces vamos a hablar de ocupaciones y de países y nacionalidades. Bueno, los países y las nacionalidades pues tienen unas relaciones pues directamente con cómo se dice el país en inglés, y de esa manera también pues nombramos la nacionalidad como tal. Y las ocupaciones pues en general también entonces son nombres, ¿sí? Entonces son sustantivos ambos, digamos que no son adjetivos como los colores que sí son para describir un nombre como tal, pero en el caso de las ocupaciones también vamos a recordar algo, en el caso de las dos, pues, ¿no? de países y nacionalidades. Recordemos que en el inglés el género gramatical es un poco diferente, ¿cierto? Entonces no decimos, por ejemplo, colombiano, colombiana, no hacemos la diferenciación, sino que decimos Colombian, es para todos, ¿cierto? Y en el caso de las ocupaciones, la mayoría, la enorme mayoría de ellas tampoco van a tener género. Contadas excepciones, como el caso, por ejemplo, de actriz y actor. Por ejemplo, ellos dos tienen una diferencia porque la palabra es diferente. Entonces, actor es actor y actriz es actress. Es una de las excepciones. La mayoría de las demás ocupaciones y profesiones también tienen el mismo comportamiento, de que la palabra aplica para el género femenino y masculino gramaticalmente hablando. Ok, entonces digamos que en eso el inglés es un poco diferente, pues porque nuestro idioma tiene la otra caracterización de cambiar la O por la A, hacemos fácilmente el cambio, también hacemos unos cambios sencillos y adaptamos más fácilmente el idioma. Entonces digamos que esa es una diferencia que debemos recordar siempre, porque a veces pensamos, oh, ¿cómo se dirá, por ejemplo, doctora? Entonces uno dice, ¿será que también hay que agregarle una letra A? No, porque es una regla para el español específicamente, ¿no? Listo. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar de las ocupaciones, vamos a hablar también de los países y nacionalidades, y como siempre, si nos da un poco el tiempo, vamos a hablar también de la familia, de los integrantes, de cómo se llama cada integrante de la familia. Listo. Entonces vamos a ir directamente ya con la ocupación. Vamos a compartir en este momento, voy a compartir con ustedes un video de YouTube. Entonces ya les voy a poner por aquí, ya está listo. Listo. Y entonces en la presentación vamos a... Yo en este momento cierro el micrófono y la cámara para que nos haga menos interferencia. Pues ya va quedando como siempre, obviamente, la grabación. En el caso de que, pues les voy a pedir que me confirmen si escuchan o no el video primero que todo, para que ustedes puedan también, digamos, poder confiar en que escuchan el sonido completamente. Entonces ya les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, cuéntenme si escuchan. Occupations: dentist,
Dentist. Police. Police. Teacher. Teacher. Hairdresser. Hairdresser. Engineer. Engineer. Butcher. Butcher. Carpenter. Carpenter. Painter. Painter. Lawyer. Lawyer. Pilot. Pilot. Nurse. Nurse. Doctor. Doctor. Cleaner. Cleaner. Singer. Singer. Farmer. Farmer. Writer. Writer. Firefighter. Firefighter. Chef. Chef. Artist. Artist. Astronaut. Astronaut. Veterinarian. Veterinarian. Receptionist. Receptionist. Accountant. Accountant. Politician. Politician. Journalist. Journalist. Electrician. Electrician. Baker. Baker. Photographer. Photographer. Scientist. Scientist. Mechanic. Mechanic. Businessman. Businessman. Dancer. Dancer. Postman. Postman. Nanny. Nanny. Model. Model. Plumber. Plumber.
cashier, cashier, driver, driver, salesman, salesman, Ok, bueno, por aquí, bueno. Listo, entonces creo que ya ahora sí, efectivamente, no se preocupen. Ya estaba la parte entonces del video. Bueno, entonces, las ocupaciones, como se dieron cuenta, son varias, son muchas. Y lo más importante entonces de pronto es saber dentro de esas ocupaciones cuáles son las que nosotros desarrollamos. Algunas veces tenemos incluso varias. Por ejemplo, hay personas que pueden ser, por ejemplo, pueden ser una persona de negocios y al mismo tiempo puede tener un empleo fijo. Entonces, este tipo de cosas se pueden definir con los dos términos, recordando entonces especialmente que pocas de las profesiones y ocupaciones pues tienen femenino y masculino en las versiones gramaticales, ¿ok? Entonces, pues bueno, importante recordar eso. Como les decía, por ejemplo, actor y actriz. Actor en inglés es actor, se cambia un poco el y actriz, actress, por ejemplo. Ese es uno de los pocos que tiene. Por ejemplo, cuando son hombres de negocios, es businessmen, y cuando es mujer de negocios es women business women. Como para hablar un poco de los que están, pues obviamente ligados directamente con la diferenciación de género gramatical. Porque la mayoría, pues como se dieron cuenta, entonces aplican para femenino y masculino sin tanta diferenciación, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para que cuando vayamos a describir nuestro perfil podamos entonces verificar. Entonces, no sé, por ejemplo, lo más importante es que ustedes puedan hacer esa descripción específicamente, y ahorita vamos a dejar nuestra siguiente tarea para la próxima semana con una descripción más larga, pero entonces ya tenemos una idea. Entonces, ¿cómo diría yo soy? Entonces recordemos que va de la mano con el verbo to be. Entonces, I am a teacher. Y bueno, ya voy para algo muy importante que está apareciendo. I am a teacher. Yo soy profesora. Y entonces también hay algo muy importante aquí con el teacher y con, digamos que con estas otras definiciones de quiénes somos, de qué hacemos y demás. Entonces lo que sucede es que hay algo llamado artículos, ¿no? Y entonces vamos a ver los artículos definidos y los artículos indefinidos, ¿sí? Entonces, los artículos definidos son los que sirven para designar algo, es decir, el, la, los, las. Y los indefinidos son los que de pronto no están como muy determinados, como que el elemento no es muy claro, ¿cierto? Entonces, lo que sucede con los artículos definidos e indefinidos, en este caso, es muy importante tenerlo en cuenta porque tiene una norma ortográfica que nos va a servir para explicar un poco más fácil a qué nos referimos, ¿ok? Entonces, permítanme, ya les abro también
este material para que ustedes lo tomen muy rápidamente y expliquen por qué, por ejemplo, yo escribí de I am a teacher. Entonces, bueno, los tres artículos que se utilizan para esto son a, an y the, the, el, que decimos el, pero es el, las, los, las también, por el mismo tema de que, por ejemplo, en inglés hay muchísimos menos problemas con el género gramatical. En español es un poco más celoso el cuento, ¿no? En español lo que sucede con los pronombres es que, pues, y con los artículos y con todo esto es que sí están más definidos y si hay femenino y masculino, entonces al comienzo a veces nos podemos confundir un poquito por ello, pero por eso es que es importante repasar un poco más, por ejemplo, el uso de los pronombres personales, entonces recordar que solo he y she, que son él y ella, son los que están contundentemente en masculino y femenino respectivamente en el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les voy a mostrar un material que nos va a ayudar muy rápido de uno de mis youtubers favoritos, digamos, de inglés, pues porque él es muy claro en la forma en que explica esta diferencia y además es un profesor norteamericano. Entonces, digamos que como es norteamericano, algunas veces nos facilita un poco también el entendimiento porque nos explica la diferenciación también en la pronunciación un poquito porque sabe hablar español, lo habla con bastante acento, a veces se le enreda un poco la lengua, a ellos también les pasa, ¿no? Vemos que a nosotros se nos facilita un poquito más lo contrario porque obviamente, pues, nos pasa. Pero como siempre, hay fonemas que no existen en unos idiomas y otros que sí, entonces por eso no es que hablemos de inmediato perfectamente, es práctica y es acordarnos también al sonido. Listo, entonces les voy a mostrar ahora nuevamente este otro. Ya me acordé, ya sé cómo hacer para que no se me vaya a silenciar. Entonces para que ustedes no tengan problemas con esto. Bueno, casi no me das aquí cerré para que sea más grande. Entonces, ahora vamos aquí con este nuevo video. Listo. Entonces, este es cortico para que entendamos cómo se ensamblan y cómo con otros elementos del idioma vamos terminando de compartir y vamos a ensamblar. Entonces, vamos para allá con los artículos. Welcome back to the Gringlish Academy. Si estás aquí es porque quieres aprender inglés desde cero, así que les voy a ayudar. Hoy vamos a aprender sobre un tema sumamente importante que son los artículos en inglés. Hasta en el nombre de The Gringlish Academy hay un artículo, The Gringlish Academy. Ahora, ¿por qué usamos artículos? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cómo debemos usarlos? Vamos a analizar estos puntos. Para comenzar, hay dos tipos de artículos que debes saber. Hay definite articles and indefinite articles, o sea, artículos definidos y artículos indefinidos. Ahora, ¿qué significa estos artículos? Un artículo definido indica algo específico y un artículo indefinido indica algo general. Ahora, the es un artículo definido porque indica un sustantivo específico, the. Y a y n son artículos indefinidos porque indican un sustantivo general. Vamos a repasar ejemplos de the, a y n para que dominen el concepto. Y antes de poner estos ejemplos, the significa el, la, los y las. Ve una palabra por 4. Fácil. Y a y n son lo mismo y significan lo mismo, que es un o una. Y ahora los ejemplos. I want to read the book. O también podrías decir, I want to read a book. ¿Cuál es la diferencia? Cuando dices the book, estás indicando algo específico, el libro que está ahí. I want to read the book. Si dices I want to read a book, podría ser un libro cualquier. Por esta razón uses a. Otro ejemplo. Are you going to buy the apple? Estoy preguntándote si vas a comprar una manzana específico. Por esta razón uso the.
pero si quiero saber si vas a comprar una manzana general de la tienda, ahí diría, Are you going to buy an apple? Ve, ahí está la diferencia entre the y an. Un último ejemplo. Digamos que regresaste a casa y tu mamá te preguntó, ¿alimentaste al perro? Si respondes, Yes, Mom, I fed the dog, bien hecho, porque alimentaste al perro. Pero estás hablando de un perro específico, tu perro, porque usaste la palabra the. Ahora si dices, Yes, Mom, I fed a dog, ahí estás diciendo que alimentaste cualquier perro, un perro de la calle. Por esta razón dijiste a dog, no the dog. Ya que sabes cómo usarlos, vamos a aprender sus reglas. The se puede usar con sustantivos singulares o plurales, cualquier. Por ejemplo, the dog or the dogs. The tree, the trees. The apple, the apples. Ve, ni importa si el sustantivo es singular o plural, puedes usar the. La otra regla tiene que ver con su pronunciación. Si el sustantivo comienza con una consonante, dirás the. Y una consonante son todas las letras en el abecedario menos los vocales. Así que si comienza con una consonante, dirás the. Ahora, si el sustantivo comienza con una vocal, a, e, i, o, u, ahí dirás the. The. Vamos a practicarlo. The house, the elephant, the people, the orange. ¿Escuchaste sus diferencias? The house, the elephant, the people, the orange. Y si estás teniendo dificultades diciendo the y the, si estás diciendo da y di, es porque no estás poniendo tu lengua en el lugar correcto. Para pronunciar el TH debes meter la lengua en medio de los dientes. The. Y así saldrá el TH. Si estás poniendo la lengua arriba, ahí es cuando sale más como una D en vez de una TH. Así que pon la lengua en medio de los dientes. Ahora que sabes cómo usar the y the, vamos a pasar a y an. La regla con ellos es que solo se usen con sustantivos singulares. Por ejemplo, a dog, a tree, a house, an apple, an orange. No puedes decir a dogs, a houses. No funciona, así que solo funciona con sustantivos singulares. Y si no lo habías notado, a comienza con un sustantivo que tiene el sonido de una consonante y an se usa con un sustantivo que tiene el sonido de una vocal. Y recuerden, este es muy importante, dije el sonido de una consonante o vocal. No es como está escrito, es como suena. Eso es lo que determina si uses a o an. Vamos a repasar varios ejemplos para que no se confundan. Comenzamos con ejemplos donde usamos a. A person, a university, a dog, a ukulele, a cat, a uniform. Ve que en cada uno de estos ejemplos comienza con el sonido de una consonante, porque U en sí es una vocal, pero en inglés la U suena más como una Y. Por esta razón usamos a. Y seguro están preguntando, pero en vez de a puedo decir a, o ¿cuál es correcto, a o a? Bueno, en realidad a es la forma correcta de pronunciar a, pero escucharás muchos nativos decir a. A es el sonido schwa, indicado por este símbolo aquí. Así que puedes decir a house o a house, a dog, a dog. En realidad se entiende de cualquier forma. Pasamos a ejemplos donde se usa an egg, an orange, an honor, an hour, an alligator, an honest mistake. Ve que en cada uno de estos ejemplos no importa cómo está escrito, importa cómo suena. En estos ejemplos hay varios que comienzan con H. En estas palabras, la H es mudo, así que es el sonido de vocal que sale.
por lo tanto se usa en vez de e. Bueno, ya llegamos al final de esta lección, pero no se preocupen. Voy a poner un resumen de esta clase en un PDF que ustedes pueden descargar gratis en la descripción del video. Y también habrá una tarea para que practiquen lo que les acabo de enseñar. Thanks for watching in the Gringlish Academy. I'll see you in the next video. Ok, bueno. Los artículos definidos e indefinidos, entonces, son los que nos van a ayudar a hacer mucho mejor la estructura de las frases. Entonces, cuando yo vaya a utilizar a qué me dedico, la palabra que describe a lo que yo me dedico, no necesariamente, ojo, no hablamos de producir dinero. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, es nuestra ocupación, ¿cierto? Entonces, siempre pensamos en ocupación, en profesión o en trabajo, ¿no? Nosotros, pues, también a veces hacemos cosas que no representan ingreso económico, ser cuidador, también, pues, no sé, uno de los hobbies también podría ser una ocupación desde que sea, digamos, algo representativo en nuestro tiempo, ¿listo? Entonces ahí yo había escrito en el chat, I am a teacher. Entonces, por ejemplo, I am a graphic designer, porque obviamente cuando hablamos de ser, por ejemplo, tener esa profesión, entonces es recordar, porque yo soy una diseñadora gráfica, yo soy una profesora. ¿Sí? Y entonces lo importante es recordar esa regla ortográfica. A, entonces, para las palabras que comienzan con consonante, en, para las palabras que comienzan con vocal o sonido de vocal, ¿cierto? Entonces, por eso es que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y the, T-H-E, ese sonido es importante, ¿se acuerdan? Ahí él también habló de ese sonido de la TH, de que habíamos hablado el miércoles. Entonces, ese sonido es importante recordarlo. También habló de una letra muy particular que es esta E minúscula invertida, que parece una A, porque no es una A realmente, A redonda como la nuestra, sino schwa, es un sonido que vamos a encontrar en muchísimas partes. Entonces, también tener en cuenta eso, cuando él decía es A o es A, pero sigan que no es una A, sino A, un poco oclusivo. Bueno, ese de es cuando yo soy, por ejemplo, I am the teacher in this class. Es decir, yo soy la profesora en esta clase. Bien, entonces yo cuando utilizo el de es porque es determinado, directo, ¿cierto? Entonces, el perro de mi vecino, my neighbor's dog, entonces is the dog of my neighbor. Entonces, es porque es el perro, me estoy refiriendo directamente a él, a ese específicamente. Uy, Dios. Profe, necesito preguntar. Disculpa, Andrés, no puedes abrir el micrófono de esa manera, interrumpir la lección, ya te doy la palabra. Bueno, entonces, en este caso, entonces es cuando uno llega y toma el artículo para hablar específicamente de algo y poderlo definir. Entonces, aplica para cualquier nombre. Entonces, así como voy a coger, voy a tomar una manzana, I'm going to take an apple. Pero si yo voy a decir esa manzana, I'm going to take the apple. ¿Ok? Tengámoslo muy en cuenta para cuando hagamos estas frases en donde hablamos de nuestra situación. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer algo acá a continuación. Es que cada uno va a empezar a pensar también cómo va a hacer esta tarea que sigue. Listo. Ahora, siguiente tema de vocabulario. Estamos súper vocabulario hoy. Países y nacionalidades. Bueno, las países y nacionalidades, entonces, pues digamos que no pasa tanto cuando estamos, por ejemplo, con nacionales que hablemos de dónde somos. Ya hablamos de ciudades como tal, ¿cierto? Aplican cosas y normas similares para hablar de la nacionalidad, exactamente como en el caso de
pues digamos, definir de dónde somos, se podría hablar parecido, pero digamos que cuando estamos hablando con personas de otros lados, entonces tenemos que hablar de su nacionalidad, de su origen en cuanto al país. Y digamos que los países en inglés, algunos tienen sonidos parecidos a como los manejamos en español y otros son bastante diferentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces con el tema de países y nacionalidades y ya hacemos rápidamente también aquí un recorderis. Bueno, aquí les voy entonces a mostrar, ya es mostrar específicamente, ya miramos primero acá. Listo. Todas estas direcciones yo las voy a dejar para que ustedes las puedan volver a revisar. También pueden seguir, por ejemplo, el canal de YouTube de Greenwich Academy. La próxima semana les recomiendo un par de youtubers un poquito distintos para que ustedes vayan empezando, ¿no? Entonces lo que pasa es que acá hay un listado de, no todos, pero una buena cantidad de las nacionalidades, entonces en orden alfabético para que quede un poquito más fácil. Y resulta que hay también unas normas para hablar, de acuerdo a cómo termina el nombre del país, cómo sería la terminación de la nacionalidad. Entonces, por ejemplo, un país como Albania y el gentilicio en inglés, que sería Albanian. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta las dos, ¿ok? Vamos a mirar también esto. Entonces también hay muchas terminaciones para hablar de las nacionalidades. De acuerdo al país, entonces vamos a encontrar terminaciones en AN, ¿sí? Como en INN, ¿cierto? Hay algunos un poco diferentes que son como por ejemplo esta de Bangladesh, que es un poco diferente. Bangladesh y Bangladeshi. Esa es un poco diferente, ¿no? Y hay otras como por ejemplo la de Chile, que es Chile, el país, en inglés también se dice Chile, y el gentilicio es Chilean. Entonces ahí ya es E-A-N y A-N. Entonces, cosas también como China, el país, y la nacionalidad Chinese. Termina en E-S-E, E-S-A. Colombia, que es la que de pronto nos interesa para hacer nuestra definición. Colombia, Colombian, ¿ok? Entonces ahorita igual vamos a hacer un par de ejercicios. Perdón, miro aquí que me sonó que alguien iba a entrar. Listo, admitámoslo acá. Que a veces cuando estoy en otra pantalla no puedo darle ingreso inmediatamente a los que van llegando. Listo. Entonces, también hay una mnemotecnia. Hoy me quedé con The Greenwich Academy precisamente porque él explica bastante bien este tema de las nacionalidades porque ayuda también a una suerte de mnemotecnia para recordar cómo sería esa finalización de los países y nacionalidades, ¿ok? Y ya les vengo a decir entonces cuál va a ser su asignación para que vayan practicando y ensamblando palabras, teniendo en cuenta también lo que acabamos de ver de los artículos definidos e indefinidos. Todo lo publicamos en Classroom, ¿ok? Listo, entonces, ojo aquí a la pronunciación, ojo a algunos dichos, ojo a algunas recomendaciones también. Y pónganle mucho cuidado a la pronunciación. Precisamente, los voy a acercar primero a youtubers norteamericanos y cuando hablemos un poco de pronunciación me voy a ir un poco hacia el lado británico para que puedan contrastar también cómo hablan ellos y cómo nos explican el tema de los fonemas. Welcome back to the Gringlish Academy. My name's Kevin and I'm from the United States. What does that mean? It means I'm an American. Esto es mi nacionalidad, ser americano, y mi país es los Estados Unidos. Este es el tema de hoy. Vamos a aprender sobre los países y las nacionalidades en inglés. Ahora, los países son algo sencillo porque se memorizan. Cada país es único y diferente y por esta razón voy a ayudarles con su pronunciación. Solo tienes que memorizarlos. Y por las nacionalidades, eso es algo más complicado porque cada nacionalidad se pronuncia diferente. Así que tengo algunos trucos para ayudarles a recordar las nacionalidades. Y antes de comenzar, quiero decirles que entiendo,
¿verdad? Que si uno de ustedes vienen hacia mí y me dicen, soy de México, obviamente México es la manera correcta de decir el nombre de tu país. Eres de México, es tu idioma, es tu país y esa es la manera correcta de decirlo. Solo que nosotros los americanos hay algunos sonidos que no encajan en nuestro idioma y por esta razón escuchamos México y sale México. Tenemos nuestra propia manera de decirlo. Y eso es lo que les voy a enseñar, cómo nosotros los americanos interpretamos y pronunciamos los demás países. Comenzamos con Norteamérica y Centroamérica. Y el tip que les daré es que las nacionalidades en esta zona normalmente terminan con AN. Ahora, no significa que cada nacionalidad termine así, porque siempre hay excepciones, pero la mayoría. Así que vamos a repasar los países y sus nacionalidades. Comenzamos al norte. The United States of America es de donde soy. Y su nacionalidad es American. Ve con American termina con AN. United States of America se cambia American por la nacionalidad. Ahora vamos un poco más al sur. Tenemos México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y si seguimos el tip que les di que termine sus nacionalidades con AN, significa que México, su nacionalidad ahora es Mexican. Guatemala, su nacionalidad es Guatemalan. Honduras, Honduran. En Nicaragua, Nicaraguan. Vamos a ir un poco más al sur. Así que Costa Rica, El Salvador, Cuba y Jamaica. Y por sus nacionalidades, Costa Rica, Costa Rican. El Salvador, Salvadoran o Salvadorian. Hay dos formas de pronunciar su nacionalidad, Salvadoran o Salvadorian. Y tenemos Hello, Mrs. Stevens. My name is Jane Phillips. I'm the... Y tenemos Cuban y Jamaican. Ve, cada uno de esos países siguen la regla que terminen sus nacionalidades con AN. Pero siempre hay una excepción a la regla. Y aquí tenemos uno con Panamá. Panamá es una excepción porque su nacionalidad termina con N-I-A-N. Así que suena Panamanian. Panamanian. ¿Ve que es un poco distinto a los demás? Y ahora vamos a pasar de Norte y Centroamérica a Suramérica, donde yo aprendí el español, así que será interesante. Así que también hay un truco para Sudamérica cuando estás pronunciando sus nacionalidades. Mayormente terminan con I-A-N, Ian, como Colombian. Así que vamos a repasarlos. Comenzamos con ellos. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Y sus nacionalidades siguiendo el truco que les di agregando IAN serían Colombian, Ecuadorian, Peruvian y con Perú solo agregamos esta V, Peruvian, pero de todos modos termina con IAN, Peruvian. Y Bolivia sería Bolivian y Brasil, Brazilian. Y ahora, como les dije, siempre hay excepciones, así que vamos a repasar 5 países en Sudamérica que son una excepción a esta regla. Estos son Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Vamos a repasar sus nacionalidades. Venezuela, Paraguay y Uruguay all have the same ending, así que terminan con AN, tal como en Norteamérica y Centroamérica. Así que serían Venezuelan, Paraguayan y Uruguayan. Ahora Chile y Argentina son un poco diferentes. Chile sería Chilean, termina con EAN en vez de IAN, por eso es AN y no IAN. Chilean, Chilean. Y Argentina sería Argentine o Argentinian. Hay 2 maneras de pronunciar su nacionalidad, Argentine, Argentinian.
Y ahora que hemos pasado mucho de nuestros países, vamos a pasarnos al otro continente, en este caso, Europa, Europe. Y el tip que les daré para pronunciar sus nacionalidades es que la mayoría, escuchen eso, terminen con ISH, ish. Comenzamos. Finland, Sweden, England, Ireland. Y con England hay más de una manera de pronunciar su país en inglés. Hay England, the UK, que significa the United Kingdom, y Great Britain. Así que hay 4 maneras de decir Inglaterra en inglés. And now for their nationalities. We have Finnish, Swedish, English or British. Ve que hay 2 formas por Inglaterra. English, British, and Irish. Vamos a repasar más países de Europa. We have Poland, Spain, and Turkey. Y sus nacionalidades serían Polish, Spanish or Spaniard. Hay 2 formas con Spain. Y Turkish. And we have some exceptions, just like always. Y estas excepciones siguen la regla de Sudamérica, así que terminen con IAN. Tenemos Russia, Italy, and Romania. Ahora sus nacionalidades son Russian, Italian, and Romanian. But wait, there's more exceptions. Hay más excepciones y estos países no siguen ninguna regla. No tengo idea por qué, pero son así y así son. We have Germany, France, Greece, and Norway. Y sus nacionalidades, ¿están listos por eso? Son German, French, Greek, and Norwegian. ¿Y por qué miércoles son así? No tengo idea, pero así son sus nacionalidades. Continuamos con Asia, o sea, Asia. Y con Asia no hay muchas reglas o trucos para seguir, así que voy a organizar sus nacionalidades lo mejor que puedo y espero que puedas aprenderlos. Comenzamos con países cuyas nacionalidades terminen con ESE, o sea, is. We have China, Japan, and Vietnam. Y sus nacionalidades, escuchen, son Chinese, Japanese, and Vietnamese. Y vamos a quitar esos países de aquí y agregar más países de Asia que terminen con IAN. Tenemos India, Iran, Indonesia, and Mongolia. Y las nacionalidades que corresponden son Indian, Iranian, Indonesian, and Mongolian. Y vamos a agregar un país que es bien popular, Korea. Y su nacionalidad termina con EAN, pero se pronuncia más como IAN. Escucha, Korean, Korean. No es Korean como está escrito, es Korean. Y no podría acabar con Asia sin mencionar algunos países que no siguen ni una regla. Tenemos Saudi Arabia, Thailand, and the Philippines. Y sus nacionalidades son Saudi, Thai, and Filipino. Now let's finish with the last continent. Vamos a terminar con el último continente, África, o sea, África. Y sus nacionalidades son más organizados que Asia, gracias a Dios. Y se puede repartirlos en 2 partes. Tenemos los que terminen con AN y los que terminen con IAN. Así que vamos a repasarlos. Los países que terminen con nacionalidad de AN son Libia, Kenia, Angola y South Africa. Y sus nacionalidades son Libyan, Kenyan, Angolian y South African. Seguimos con la otra mitad cuyas nacionalidades terminan con IAN. Los países son Algeria, Nigeria, Ethiopia y Egypt. Y sus nacionalidades serían Algerian, Nigerian, Ethiopian, and
Egyptian. Ve, fue súper sencillo y ahora tenemos exceptions to the rule, o sea, excepciones a la regla. Y estos son Democratic Republic of Congo, sí, esto es un país en África. We have Sudan and Madagascar. And here are their nationalities. Aquí son sus nacionalidades. Congolese, Sudanese, and Malagasy. Congratulations, you now know more than 50 countries and their nationalities. Felicidades, ya saben más de 50 países y sus nacionalidades. Y si no mencioné tu país, lo siento, de verdad es que hay más de 195 países en este mundo y hubiera haber demorado un siglo para repasar a todos. Pero de todos modos espero que les ayude mencionando los más comunes. Ya para acabar, no olviden descargar el PDF que estará en la descripción de este video. Y este PDF tendrá un resumen completo de esta lección que acabo de enseñar. As always, thank you for watching and I'll see you next time in the Gringlish Academy. Ok, bueno. Esto de las nacionalidades es porque va de la mano también con su siguiente trabajo, su siguiente ejercicio de clase. Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? En donde ustedes ya van a entrar a hacer la descripción completa de ustedes, cuál es su ocupación. Vamos a utilizar los artículos, van a decir su fecha de nacimiento, su mes de nacimiento, todo pues obviamente en inglés. Los números los pueden poner como números, pero para que hagamos el repaso, entre paréntesis van a poner, por ejemplo, el 5 de mayo. Entonces, ¿cómo se escribiría el 5 como fecha? Acuérdense que no es el 5 como tal, sino el quinto día de mayo, entonces, para que lo tengan en cuenta. Y además van a hacer la descripción para que practiquemos con países y nacionalidades. Van a hacer la descripción de una persona famosa, puede ser de la farándula, puede ser músico, puede ser actor, actriz, puede ser científico, puede ser alguien influyente en cualquier tipo de tema que no sea colombiano, ¿cierto? Para que practiquemos el uso de las nacionalidades y también van a hacer una breve descripción, cómo se llama, cuántos años tiene, fecha de nacimiento, si está vivo se puede poner, si está fallecido, además van a poner la fecha de su muerte, puede ser, pero pues ojalá pudiéramos hablar de alguien que esté todavía con nosotros, ¿listo? Sí, claro, Erika, yo dejo esa tarea en Classroom, ¿ok? Entonces, digamos que esa va a ser la práctica para esta parte. ¿Qué es lo importante? Entonces, repasar un poquito. Recuerden que yo dejo los videos, dejo el material para que ustedes puedan seguirlo. Pueden seguir a este profe porque entre más agarren ustedes también de todos estos materiales, lo que pasa es que una vez se entra a YouTube y no sabe ni qué mirar. Por eso yo les voy a seguir recomendando a algunos youtubers por aquí. Y como les comenté, también voy a darles algunos usos de algunas herramientas para que ustedes practiquen, aparte de Duolingo, que yo sé que es famoso, ¿cierto? Pero hay otras que de pronto nos pueden servir un poco más al ritmo. Duolingo es un poco exigente con el tema, por supuesto, de que toca estar haciendo los retos constantemente. Listo. ¿Qué preguntas tienen? Aparte, pues sí, la tarea que echan en Classroom, yo les pongo el enunciado clarito para que ustedes no tengan que decir qué fue lo que dijo. Nuevamente lo pongo allí en Classroom y va a tener pues obviamente el límite de entrega para el lunes. Sigo sin tener todavía acceso al correo institucional. El lunes entonces vamos a hacer una situación, vamos a crear dos links, porque esto no me deja una hora, entonces vamos a crear un link para la hora número 1, para la hora número 2, para hacer más larga la tarea de poder hacer ejercicios de práctica en clase. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? Paula. No, profe, qué pena, me equivoqué. Ah, tranquila. Ok. Listo. Andrés. Tampoco, bueno. Listo. Andrés, te escuchamos. Se nos cierra la sesión, por favor. Haz la pregunta. Profe, yo llegué tarde, te Muy pregunté, tarde. No me preguntaste nada. bueno,
de buena manera que yo estaba perdido porque yo entré tarde a clase. No, Le qué pena, Andrés. Te pregunté, voy a aclarar una cosa. Cuando estoy haciendo una explicación, sobre todo si uno llega muy tarde en la clase, lo hace con calma, levanta la mano, espera que a uno le den el turno porque yo estaba hablando cuando tú me interrumpiste. Entonces, profe, esto es un asunto yo te de levanté, etiqueta en internet. Entonces, te voy a yo te pedir levanté, que por favor, cuando tengas una duda, te esperes a que yo pueda terminar lo que se está explicando para no interrumpir y con mucho gusto yo después te explico. ¿Listo? Entonces, profe, te pregunté de buena manera, te dije, profe, necesito saber qué es lo que están no, hablando querido, porque quedó grabado que no me preguntaste de buena manera. yo estaba perdido, Abriste, profe. abriste muy bruscamente el micrófono. Claro que estabas perdido porque no estuviste desde el comienzo de la sesión. Entonces, ¿qué hemos visto en esta sesión? Hemos visto temas diferentes. Vimos las profesiones, las ocupaciones, vimos los artículos definidos e indefinidos que conectan algunas extensiones, sirven para decir el, los, las y un, una, y vimos países y nacionalidades. Eso es. Entonces, cuando necesites que te responda una pregunta, con mucho gusto yo te puedo atender, pero si no interrumpes abruptamente la sesión, ¿por qué? Primero, me haces perder el hilo a mí. Segundo, tus compañeros están poniendo atención y cuando uno llega, sobre todo después de la hora, pues uno tiene que respetar a los que llegaron antes. Entonces, esto es una cuestión de etiqueta, de comportamiento. Aquí no queremos pelear con nadie ni nada de eso. Yo con mucho gusto les respondo las preguntas a todos, pero siempre en orden y dejando terminar lo que se está hablando. ¿Ok? Entonces, ahí te conté que hablamos. No puedo volver a repetir todo lo que ya dijimos. Entonces, es cuestión de pronto que después veas la grabación. Si estás un poco colgado, también voy a compartir los links de los videos que vimos ahí. ¿Listo? Entonces, los Listo, vimos hoy, teacher. los repetimos, los vamos a mirar allí. Es para que ustedes puedan seguir practicando. Todo esto tiene la intención de que ustedes puedan seguir practicando en casa, en sus tiempos libres, en sus huequitos de espacios de sus trabajos y actividades diarias. ¿Ok? Entonces, digamos que, Listo, teacher. listo, ok. Bueno, listo. Daisy, ya miramos aquí lo de la asistencia, ya la miramos aquí, digamos que como la estoy tomando yo de otra manera, para que no tengamos ningún problema con la asistencia de todos ustedes, no se me preocupen por eso, ¿listo? Bueno, entonces, la conclusión para hoy entonces es que hay que practicar un poco más entonces el tema del seguir articulando el verbo to be hasta que de pronto ya lo tengamos muy interiorizado, ¿cierto? Entonces por eso es que ustedes van a hacer su propia descripción otra vez más completa y por eso los artículos. Y acuérdense que el orden de los adjetivos es al revés. No digo, por ejemplo, tengo un carro amarillo, sino tengo un yellow car. Entonces al revés, ¿no es cierto? Y entonces, pues vamos a mirar este tema para que ustedes puedan practicar otro poquito. Bueno, la fecha del curso. No recuerdo realmente la fecha del curso. Sí, creo que vamos hasta el 5 de marzo, si no estoy mal. Sí, Voy a ver profe, si hasta se el 5 de puede marzo. alcanzar, si se puede hablar de, por ejemplo, hacer otro par de sesiones por las horas que hemos perdido por culpa de la herramienta. Pero por eso entonces el lunes vamos a empezar a hacer ya 2 links porque definitivamente está supremamente demorado el uso del correo. No sabemos qué pasa, no, ya pregunté y no nos han podido dar respuesta. ¿Listo? Entonces, eso es. Ahora, pues nada, seguir haciendo esto, hacemos la tarea para que ustedes puedan practicar. Entonces recuerden, una descripción de ustedes, a qué se dedican, cuántos años tienen y su fecha de nacimiento. Los números los ponemos entre paréntesis como se escribe la palabra. Y alguien más, que sea alguien famoso, que alguien que admiren, alguien que les parezca interesante, van a hacer la misma descripción con su profesión, su ocupación y con su nacionalidad también. En el de ustedes también ponen cuál es su nacionalidad, por supuesto. Listo. Entonces, como siempre, les agradezco su paciencia, su puntualidad. Entonces, les recomiendo que porfa, en serio, lleguen muy temprano, lo más temprano posible. Porque lo que me pasa a mí también a veces con algunos es que estoy compartiendo algo, estoy mostrando algo y yo escucho que entran, pero no puedo interrumpir como la compartida de la pantalla porque conmigo también es un poquito difícil hacer esto para que no se me quede la grabación rara.
Y pues nada, les deseo a todos un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el lunes. Ya después les comparto el link de la primera parte y ya pues obviamente les comparto el segundo capítulo pues, de la clase. Cuídense mucho, have a very good weekend and a very, very good night. See you again on Monday. And I see you soon, people. Goodbye. Bye, profe. Bye. Bye, teacher. Bye bye, teacher. Bye, bye.